Hola, zaragocistas. Esta semana el club ha sacado un comunicado grotesco hablando de la 90 del club durante el verano y en el que viene a decir que, bueno, el acuerdo está ahí, algo que ya se sabía, y que falta el dinero, cosa que también se ha publicado que era así. En este caso habría que preguntar a la liga porque avaló una candidatura que en el momento de la verdad pues no ha puesto el dinero necesario para esta operación. También mete una puya a las intenciones de Ander Herrera y de César Sánchez de poner dinero, que dicen que no tienen el músculo financiero necesario. Yo creo que si fueran estos o cualquier otro que entrada, pues obviamente van a querer participar en la toma de decisiones y aunque sea con una cantidad que no sea muy elevada, pero poder trastocar lo que ya la mayoría que tienen actualmente accionarial de César Alierta y Sainz de Baranda, cosa pues que no les agrada evidentemente. Todo este proceso pues ha influido en la configuración de la plantilla, tanto en cuánto dinero se iba a disponer como en tiempo. Si era complicado que vinieran primeras opciones aquí, bien por un tema deportivo, de un mejor proyecto o económico, pues ya esto lo ha hecho imposible, a mi modo de ver, y la fundación pues se lava las manos y además tiene la desfachatez de decir que ha habido en este tiempo, aparte que han bajado la deuda, que en este tiempo se han jugado 3 playoffs de ascenso. Lo que no dice que también otras tantas veces hemos estado a punto de descender a segunda división B y por ende de desaparecer. Pero desde luego su gestión deportiva me parece que no es para sacar pecho y para tratar a la afición como si fuera tonta, porque no lo es y de hecho este comunicado pues ha enervado bastante y con todo motivo a la afición. Después de este comunicado, pues en su cómplice, el Heraldo de Aragón, pues ha salido esa información que comentaba de que Ander Herrera y que César Sánchez no tienen el músculo financiero necesario y que bueno, que están abiertos a recibir ofertas, dado que no es solvente la candidatura de Kiko Domínguez y los hermanos Álvarez del Campo, a través del despacho de abogados Cuatro Casas. Y a su vez pues hemos visto ahora un nuevo comunicado de Spain Football Capital que dice que siguen interesados, que van a hacer una oferta la semana que viene. El club les ha dicho que desde el 10 de junio están esperando y yo creo que esto desde luego se tenía que haber solucionado mucho antes y que no influyera en la parcela deportiva y la configuración de la plantilla. Por fin sabemos quién está detrás de este grupo Spain Football Capital. Dicen que es un banco de los 5 más importantes de Europa, quien les dejaría el dinero. Y aquí también llega un punto que varios inversores han estado mirando y la situación del club como es tan mala pues no es algo fiable para poder invertir, porque evidentemente en una sociedad anónima deportiva pues nadie pone dinero a fondo perdido salvo que sea un fanático de ese club y no le importe gastar su dinero que le sobre, pero en este caso quien ponga dinero, bien un fondo de inversión, bien un inversor particular, va a querer recuperar esa inversión y con creces, y la manera de recuperar pues es la venta de los mejores jugadores, algo que de todas formas cuando iba bien económicamente el club pues también prácticamente cada 2 o 3 años los mejores jugadores dejaban el club y permitía sacar un beneficio económico que ayudaba a la supervivencia del club. No es algo nuevo, pero evidentemente quien ponga dinero lo va a hacer con la intención de rentabilizar su inversión, y si no ve acciones aquí de poder rentabilizar, pues no va a poder poner dinero, y es la pescadilla que se muerde la cola. Unos que parece que quieren vender pero ponen dificultades y otros que no van a invertir. Además en este caso pues hay una cierta duda si esta gente quiere comprar todas las acciones, el 91% de lo que es las acciones del club que tiene la fundación, pues solo el paquete de César.
alerta que les daría la mayoría accionarial. Es algo que no aclaran y es una incertidumbre más. Pero con esto de la venta de jugadores quizá tengamos que pensar que los mejores fichajes de este año haya sido que siga Narváez, que siga Francho, Azón y Francés, que la columna vertebral del equipo siga ahí y veremos, como decía, si ese optimismo de Jim con la plantilla pues está justificado o no. Pero desde luego todo este que con la venta del club para bien, una venta para mal, que siga esta gente, debería de concretarse lo antes posible. Venga, bueno.